Vamos a realizar unos ejercicios relacionados con las ecuaciones diferenciales y diferencias. Como yo les comenté hace unas clases, ustedes van a tener un curso exclusivo para aprender a resolver ecuaciones diferenciales y ustedes van a profundizar en esos métodos. Lo que nos interesa a nosotros es entender la importancia de una ecuación diferencial para describir un sistema lineal invariante en el tiempo causal a través de esta ecuación que va a relacionar de forma explícita la entrada y la salida. Utilizando las condiciones del reposo inicial que son dadas por la causalidad, nosotros podemos determinar cuál es la respuesta al impulso de un sistema LTI. Si es que en esa ecuación diferencial nosotros conectamos a la entrada un impulso, resolvemos la ecuación diferencial o de diferencias también y le vamos a determinar la respuesta al impulso del sistema. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con eso. Y más adelante, cuando ya vayamos completando el análisis de Fourier y avancemos a lo que es transformada de Laplace y después transformada Z, estas ecuaciones diferenciales y diferencias van a tener un método mucho más simple, método algebraico, para llegar a encontrar la respuesta. En nuestro caso particular puede ser o bien la respuesta al impulso o bien la salida del sistema. Entonces, en este ejercicio 2.32 del libro de Shaw, nos da esta ecuación de diferencias, muy semejante a la que hicimos con ustedes en clase. Tengo aquí que la ecuación de diferencias me dice que si a la salida yo le resto la mitad de la entrada en un instante previo, en un instante previo, mm, en un instante previo, esto es igual a la entrada. Esa es nuestra ecuación de diferencias. Entonces, vamos a suponer que conectamos esta entrada al sistema. Es decir, que de alguna forma esto se puede representar utilizando nuestro gráfico habitual. Entonces, este x de n es esta entrada que el sistema nos está dando y este y de n es esta y de n que está apareciendo aquí en la ecuación de diferencias. Entonces, esto que se asume, ustedes lo van a entender muchísimo mejor cuando ya hagan su curso de ecuaciones diferenciales, porque lo que pasa en las ecuaciones diferenciales tiene un mapeo bastante directo con lo que son las ecuaciones de diferencias. Entonces, aquí vamos a asumir que la solución consiste en una suma, tal y como hicimos en clase, de una solución particular y una solución homogénea. Y la solución homogénea es aquella solución cuando la entrada es igual a cero. Por eso ustedes pueden observar que aquí está cero, porque estoy asumiendo que esta entrada de aquí es igual a cero. Eso me da la solución homogénea de esta ecuación de diferencias. Y lo que pide la parte A es verificar que la solución homogénea es la solución de la ecuación de diferencias cuando la entrada vale cero. Está dada por esta parte de aquí. Entonces, si esta y sub h de n es la solución de la ecuación homogénea, en el momento de conectarla a la ecuación homogénea, que es esta de aquí, debe cumplirse esa igualdad. Entonces vamos a hacer eso aquí abajo y vamos a mostrar que en realidad esa función y sub h de n corresponde a la solución homogénea. Entonces reescribamos aquí la ecuación. Entonces la ecuación homogénea dice que y sub h de n menos 1/2 y sub h n menos 1 es igual a 0. Noten también que aquí ya en la notación aparece este subíndice h, que es una forma de identificar que es la ecuación homogénea, dado que la entrada es igual a 0. Entonces reemplazo la solución que me da el ejercicio. Aquí tengo y sub h de n, entonces directamente la reescribo hasta aquí, que es a veces 1/2 a la n menos 1/2. Y aquí lo que tengo es la solución homogénea, pero tiene un desplazamiento hacia la derecha. O también puedo decir que es un instante previo de la entrada. Entonces aquí voy a tener
a veces 1/2 n menos 1. Y esto de aquí igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es factorizar este término de aquí. Este término de aquí quedaría 1/2 a, y aquí tendría 1/2 a la n, y si factorizamos tendríamos aquí 1/2 a la menos 1. Entonces con esta factorización vamos a seguir trabajando con esta ecuación. Entonces escribamos aquí abajo. Aquí abajo va a quedar a 1/2 a la n menos 1/2 a por 1/2 a la n. Y este 1/2 a la menos 1 es 2 igual a 0. Si yo simplifico este 2 con este 2 de aquí, ahí va a quedar mostrado aquí a 1/2 a la n. Si este término de aquí lo paso hacia la parte derecha, voy a tener a 1/2 a la n. Entonces aquí hemos verificado que justamente esa parte de la solución homogénea corresponde a la solución de este sistema. Cumple con la igualdad. Cumple con la igualdad. Ya, entonces esta es la parte A de este ejercicio. Vamos acá a la parte del 2.46. Entonces el 2.46 dice que consideremos un sistema LTI. Ese sistema va a tener aquí un nombre, se va a llamar sistema S. Y tenemos que la señal de entrada es esta exponencial que está aquí. Si ustedes ingresan esta exponencial en el Wolfram Matemática, van a darse cuenta que es una exponencial decreciente hacia la derecha, que va a empezar en el instante 1. Empieza en el instante 1 justamente porque es multiplicado por este escalón que es desplazado a una posición hacia la derecha, entonces empieza a descender a partir de 1. Vean que aquí está nuestra notación simplificada, lo que es un sistema LTI. Para nosotros esa flechita va a representar el sistema LTI. Es una forma simplificada de describir este sistema. Ahora, si es que en este sistema, en lugar de ingresar la señal X, ingreso la derivada de esa señal, ese sistema responde con esta salida. Y con estos datos lo que me pide es determinar la respuesta al impulso de este sistema S. Este S de aquí simplemente una etiqueta. Es decir, aquí tengo XT, este es un sistema S. Y aquí tengo mi salida. Entonces esta señal XT, si lo extiendo un poco más, digo que está caracterizado por una respuesta al impulso que me va a dar esta salida. Observen que el ejercicio lo que me da es la entrada. Me da también la salida cuando la entrada es derivada. Y con estos datos yo tengo que encontrar esta respuesta al impulso. Entonces, escribamos cuánto vale aquí x de t. X de t es igual a 2e a la menos 3t por u de t menos 1, que es un escalón desplazado. Cuando ingresa esta señal al sistema, el sistema responde con y de t. Si yo derivo a esa señal, el sistema va a responder con esta señal. Entonces hagamos esta parte que indica el ejercicio, que es derivar. Entonces vamos a encontrar la derivada de la señal x de t con respecto al tiempo. Ustedes ya saben que cuando tengo dos funciones en producto y las tengo que derivar, tengo que aplicar la regla de la cadena. Existen varias reglas de la cadena que ustedes ya vieron en cálculo, y aquí justamente aparece una aplicación de esa regla de la cadena. Esta va a ser mi primera función y esta va a ser mi segunda función, funciones de t. Y este 2 de aquí es una constante, entonces este 2 puede quedar fuera de esta integración, esta derivada que va a hacer con la regla de cadena. Entonces la regla de cadena dice que cuando tengo el producto de dos funciones y quiero derivar esas dos funciones, tengo que hacer la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Una de las fórmulas que ustedes tienen que memorizar o recordar en caso que ya la hayan visto antes, es que la derivada con respecto al tiempo
de una exponencial elevado a una función u de t. Esto de aquí es igual a la misma exponencial multiplicada por la derivada de esa función u con respecto al tiempo. Ustedes pueden observar también en esta derivada de aquí que esta exponencial compleja es una autofunción de la derivada. Porque noten que ingresa la exponencial y sale la misma exponencial multiplicada por esta constante de acá. Entonces, en el caso de la diferenciación, también las exponenciales son autofunciones. Para el caso de la integral es lo mismo. Integra una exponencial y sale una exponencial multiplicada por una constante. Entonces aquí voy a sacar la derivada de esta función de aquí, que es e a la menos 3t, utilizando esta ecuación de que está aquí, esta identidad. Ustedes pueden utilizar, si desean, el método de integración de derivación más particular, pero para nosotros lo que nos interesa es aplicar la identidad para llegar al resultado. En otras palabras, no nos interesa el detalle de cómo se deriva ni el detalle de cómo se integra, sino ese resultado aplicarlo al análisis de señales y sistemas. Entonces, esto de aquí me va a quedar menos 3e a la menos 3t, como dice el regla acá, la derivada de la primera por la segunda. Esta es la derivada de la primera multiplicada por la segunda función más sería la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Y la derivada, si nosotros recordamos en nuestras definiciones de esas funciones singulares, la derivada del escalón para nosotros es la función impulso, Aquí como tengo un escalón desplazado, mi derivada va a ser un impulso desplazado. Y ya tengo esta parte del ejercicio. Entonces yo la puedo aquí operar con este valor de 2, entonces voy a tener menos. En lugar de hacer eso, voy a intercambiar el orden de los factores para que quede en función de la entrada. Entonces aquí voy a tener menos 3, que multiplique a 2, e a la menos 3t, u de t menos 1, más 2, e a la menos 3t, delta de t menos 1. Ustedes pueden darse cuenta que esta porción que está aquí, si regresamos a lo que nos dice el ejercicio, es justamente la entrada. Esa es justamente la entrada. Entonces esto lo puedo reescribir sabiendo ya eso, que la derivada de x de t, que es mi señal de entrada, con respecto al tiempo es, eso como de aquí es x de t, menos 3 veces x de t, más 2 veces e a la menos 3t, delta de t menos 1, delta de t menos 1. Ahora ya tengo cuánto vale esta señal que está aquí. Como ya sé cuánto vale, vamos a ingresarla al sistema y esa salida la vamos a comparar con esta que nos da el ejercicio. Entonces esta señal de aquí, voy a reescribirla aquí debajo para que quede un poquito mejor distribuida en el espacio. Entonces esta señal de aquí, que es igual a menos 3 xt más 2 e a la menos 3t delta de t menos 1 entra a mi sistema. Y si ustedes recuerdan el principio de superposición que define la linealidad, cuando yo tengo la suma de señales a la entrada de un sistema que es lineal, lo que voy a tener a la salida es la suma de las respuestas de cada una de esas entradas individuales. Entonces noten que la primera señal que está entrando aquí es un menos 3 x de t. Y si regreso a lo que me dice el ejercicio, ustedes pueden observar que cuando mi sistema ingresa x de t, el sistema responde con y de t. Las constantes no tienen ningún cambio cuando entran al sistema. Entonces, al ingresar xt a mi sistema, este va a responder con menos 3 y de t.
Y para esta segunda función vamos a recordar lo que es la definición de la respuesta al impulso. Entonces, nuestra definición de la respuesta al impulso, nosotros ya la hemos etiquetado con esta letrita H de T y sabemos que esta respuesta al impulso caracteriza por completo el sistema eléctrico. Usted conoce H de T y puede saber todas las características de ese sistema LTI. ¿Cuál es la definición de esta función X? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de qué es la respuesta al impulso? Y la respuesta a esa pregunta es sencilla. Usted tiene un sistema LTI. Ya sabe de antemano que es un sistema lineal invariante del tiempo. Si este sistema LTI usted le conecta un impulso a la entrada, la señal con la cual le va a responder ese sistema se llama respuesta al impulso. Entonces, es sencillo definir lo que es la respuesta al impulso. La respuesta al impulso es la salida de un sistema LTI cuando la entrada es un impulso. Esa es la definición de la respuesta al impulso. Y justamente en este ejercicio aquí ustedes pueden observar que lo que tengo a la entrada de mi sistema es un impulso que está desplazado una unidad de tiempo hacia la derecha. Y por lo que el sistema es invariante del tiempo, ya sabemos que desplazamientos en las entradas producen las mismas salidas simplemente desplazadas. Entonces, como aquí ingreso un delta, el sistema me va a responder con un h. Y como ese delta está desplazado, ese h va a ser desplazado. Entonces aquí voy a tener más 2 e a la menos 3 t. A ver, 2 e a la menos 3 t. Déjeme revisar aquí una parte de la notación que estoy utilizando. Déjeme revisar un segundo. Hacer una pequeña pausa hasta ver una parte de la notación aquí. Aquí hay un paso previo que faltó analizar, que es en esta función de aquí. Es esta función aquí. Ahora, recordemos que si yo tengo cualquier función que es multiplicada por un impulso, eso es igual a la función evaluada en 0 veces el impulso. Si yo tengo una función, cualquier función en el tiempo, que es multiplicada por un impulso que ha sido desplazado, eso es igual a la función evaluada en el desplazamiento del impulso. Ustedes pueden ver que está desplazado t sub 0, evalúo la función en t sub 0 por el impulso desplazado. Entonces, ese es el caso que aparece aquí. Para mí, este e a la menos 3t es la función x de t, y aquí está multiplicado por un impulso desplazado. Es decir, que toda esta porción de aquí va a ser igual a la función evaluada en el desplazamiento. El desplazamiento de este impulso es 1. Entonces voy a tener e a la menos 3 por delta dt menos 1. Entonces, haciendo esa corrección, ya puedo aquí, donde está, eliminar esta parte de aquí y esto se vuelve una constante. Todo esto de aquí es una constante. Igual eliminemos acá. Aquí también vamos a eliminar. Y como aquí lo que comentamos, ingresa un impulso, sale h, que es nuestra respuesta al impulso. Ser invariante el tiempo, si la señal está desplazada en entrada, tengo la misma salida simplemente desplazada, entonces aquí voy a tener por h de t menos 1. El ejercicio lo que me está pidiendo es encontrar esta función h.
en particular h de t. Y si regresamos a lo que el mismo ejercicio nos dice, es que cuando yo derivo la entrada, esto es igual a menos 3y de t más e a la menos 2t u de t. Entonces vamos a copiar esta respuesta más abajo. Entonces me dice que esto es igual a menos 3y de t más e a la menos 2t u de t. Llevemos esa parte abajo. Copiamos acá abajo. Eso es lo que me da el ejercicio. Y esto es lo que yo obtengo haciendo la operación de derivada de esa entrada y observando cuál es la salida. Entonces podemos notar que aquí tengo menos 3y de t, aquí está menos 3y de t, y esta parte de aquí debe empatar con esta parte de acá. Entonces, en ese empate yo puedo determinar que e a la menos, vamos a primero la de arriba para que quede la respuesta al impulso en la parte izquierda, e a la menos 2 por e a la menos 3 por h de t menos 1. Esto es igual a esta parte de acá, que es e a la menos 2t u de t. Como estoy buscando la respuesta al impulso h, entonces dejo en un solo lado de la ecuación esta respuesta al impulso. Y aquí voy a tener un medio e a la menos 2t más 3 u de t. Observen que esta respuesta al impulso aquí está desplazada una posición a la derecha. Y por esta cuestión de la invariancia del tiempo, para determinar dónde está h de t, tengo que tomar toda esta porción de aquí y desplazarla a una unidad, en este caso hacia la izquierda. Entonces es reemplazar todo esto de aquí sumándole una unidad. Entonces tendría un medio e a la menos 2 t más 1 más 3 por u de t más 1. Y este de aquí es la respuesta al impulso que estoy buscando. En el libro, justamente en esta resolución me doy cuenta de que omite esta constante, dado que no aplica esta propiedad de aquí. Entonces omite esta constante que aparece acá. Yo supongo que de pronto está evaluando esa exponencial en el instante 0 y la asume como si fuera 1. Pero aplicando esta propiedad de aquí ya llegamos a la solución de este ejercicio. Ya, ahora vamos aquí a la parte del ejercicio 2.29. El ejercicio 2.29 es un ejercicio de convolución. Aquí no va a ser necesario hacer las gráficas de ir desplazando, multiplicando y sumando, sino simplemente a través de la determinación de los límites de la integral, utilizando unos sumatorios conocidos, podemos llegar a la respuesta de esta convolución. Entonces vamos a mover un poco esto por acá para que quede un poco de espacio. A ver, entonces ponemos esto aquí. Y vamos a hacer este ejercicio de acá. Entonces este ejercicio de aquí es del libro de Shaw. Y lo que nos pide es hacer la convolución discreta de este par de señales. Y como les digo, lo que vamos a hacer en este ejercicio es netamente la parte de la manipulación de la ecuación. No vamos a hacer la gráfica, poner en función de k, después desplazarla, multiplicarla y sumarla. Se puede hacer así también, pero es más sencillo ir por el camino que les voy a indicar ahora. Vamos a hacer gráficas simplemente para que sea más fácil visualizar cuáles son los intervalos de
de la sumatoria. Entonces nos dice que determinemos la salida de este sistema, dado que la señal x de n es igual a un alfa a la n u de n, ese alfa es constante, y la respuesta al impulso de este sistema es un beta, que también es una constante a la n por u de n. Entonces, para determinar la salida del sistema, aplico lo que es la suma de convolución de k menos infinito a más infinito, que voy a escribir la ecuación de convolución y después vamos a reemplazar con esas entradas. Esto me dice que es igual al sumatorio de x en función de k multiplicado por la respuesta al impulso en función de n menos k. Como ya tengo x, la reemplazo aquí. Como ya tengo h, la reemplazo acá y vamos a ir operando. Entonces, esta convolución de aquí, y de n, es igual sumatorio k igual de menos infinito a más infinito. Entonces, noten que aquí yo tengo x en función de n. Y lo que tengo que hacer es ponerle en función de k. Simplemente cambiar n por k. Entonces, aquí voy a tener alfa a la k u de k. Y aquí lo que tengo es la respuesta al impulso en función de n menos k. Es decir, en esta función de aquí donde encuentre n, la reemplazo por n menos k. Entonces pueden observar que tengo aquí n, que va a ser reemplazado por n menos k, y este de aquí que va a ser reemplazado por n menos k. Entonces aquí tendría beta elevado a la n menos k, y aquí tendría u, que es el escalón, n menos k. Este de aquí lo podemos factorizar y tendría beta a la n por beta a la menos k. Y observen que este sumatorio es función de k. Como es función de k, este beta sub n actúa como una constante, entonces la puedo sacar fuera del sumatorio. Y vamos a reordenar este resultado aquí. Entonces la salida, ya sabemos que este de aquí es una constante, entonces la colocamos afuera, beta a la n. Y voy a tener el sumatorio desde menos infinito a más infinito. Aquí voy a tener alfa a la k por beta a la menos k por u de k multiplicado por u de n menos k. Esta parte de aquí también nosotros la vamos a reacomodar. Entonces, esto de aquí, si atendemos al signo negativo de esta exponencial, va a quedar alfa a la k sobre beta a la k, que es lo mismo decir que tendría alfa sobre beta elevado a la k. Entonces, utilicemos esa simplificación y reescribamos nuevamente esta ecuación para ya determinar cuáles van a ser los límites en función de estos escalones que están multiplicados aquí. Entonces la salida es igual a este beta n, sumatorio k igual menos infinito a más infinito. Ya utilizo esta simplificación o este acomodamiento que hice de esa parte de la ecuación por u de k multiplicado por u de n menos k. Y ahora nos vamos a detener en el análisis de esta porción de la señal. Ya sabemos que cuando entran dentro de la suma de convolución, en lugar de estar en función de n, van a estar en función de k. Entonces voy a graficar estas dos funciones solamente para determinar los límites del sumatorio. Es decir, que este producto de aquí va a determinar los límites de este sumatorio. Y para hacer eso vamos a graficar las señales y ahí se va a ver directamente cómo funciona este cambio. Entonces grafiquemos la primera señal que es u de k. Función de k. Formalmente sería un escalón discreto, pero como solo estoy interesado en los límites, puedo reemplazar el gráfico con un escalón continuo. Entonces el u de k sería así. Amplitud 1. Esta línea es continua, pero como estoy interesado solamente en los intervalos, puedo dibujarlo discreto. Entonces este de aquí sería mi u de k, que se va a multiplicar con esta otra porción de la señal que está aquí, que como ustedes pueden observar, hacer función de k
Es un escalón que ha sido desplazado y reflejado en n posiciones. Entonces yo puedo tener que el n esté por aquí. Este sería mi u de n menos k, para el caso particular de que n es menor que 0. De hecho, eso ustedes lo pueden observar gráficamente en esta parte de aquí. Ustedes ven que el n es menor que 0. Ese puede ser un gráfico de esta señal. Y también yo puedo tener esa señalcita de esta forma, que sería el u de n menos k, para el caso en que n es mayor que 0. Y ese intervalo ustedes fácilmente lo ven aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas dos señales? Esas dos señales, como ustedes pueden observar, se multiplican. Y vamos a ver en qué porción de esa señal, esa multiplicación existe traslape. Vamos con este primer caso. Ustedes pueden darse cuenta en este primer caso que es esta señal de aquí y esta señal de aquí, que el momento de multiplicarlas, el resultado siempre va a ser 0. Al multiplicar u de k por u de n menos k, cuando n es menor que 0, el resultado siempre va a ser 0. Entonces todo ese sumatorio va a ser 0. Entonces ya puedo saber que y de n es igual a 0 cuando, noten aquí, n es menor que 0. Cuando n es menor que 0. Ahora, ¿qué pasa cuando se multiplica esta señal u de k con u de n menos k cuando n es mayor que 0? Es muy fácil observar cuál es el intervalo donde las señales se traslapan. Recuerden que para nosotros el término traslape es cuando las señales tienen intervalos donde su multiplicación es no nula o diferente de 0. Entonces, para que se vea eso de aquí, voy a graficar esta señal y esta señal aparte para que sea más fácil ver el traslape. Aunque algunos de ustedes me imagino que ya lo han de haber visto. Pero vamos a graficar acá esas señales para ver el traslape. Entonces, grafico aquí la señal U de K. Y por acá grafico la señal U de N menos K. En el caso en que N es mayor que 0. Entonces voy a tener esta señalcita de aquí. Y ustedes pueden observar que el traslape, es decir, el intervalo donde la multiplicación de las dos señales da valores no nulos o valores diferentes de 0, es justamente entre el instante 0 y el instante n. Entre el instante 0 y el instante n, al multiplicar esas dos señales, da un valor diferente de 0. Entonces, yo puedo tomar esta porción de la señal y reescribirla de esta forma, para que quede en evidencia cómo son estos límites. Entonces yo digo que esta porción u de k por u de n menos k es igual, como este tiene amplitud 1 y este tiene amplitud 2, es igual a 1 cuando k, ustedes pueden observar, es mayor que 0 y menor que n. Es mayor o igual que 0 y menor o igual que n. Y en cualquier otro intervalo, que sería para los mayores que n o para los menores que 0, ese producto vale 0. Para otro intervalo, Entonces, con este análisis que he hecho de este producto, yo puedo ya cambiar cuáles son los límites del sumatorio. En lugar de ir de menos infinito a más infinito, voy a escribir acá ese sumatorio. Tengo aquí alfa sobre beta a la k. Voy a escribir aquí de nuevo la ecuación para simplificarla abajo y quede más fácil de observar cuando ustedes vean otra vez el video, si es que algún día lo llegan a volver a ver. Esa es la ecuación que partimos y hemos hecho el análisis de este producto para intercambiar estos límites del sumatorio. Entonces, una vez que ya hemos hecho este análisis, vemos que el traslape en este producto está entre 0 y n. Entonces, y de n es igual
al sumatorio de alfa sobre beta a la k, y en lugar de ir de menos infinito a más infinito, que significa que es un análisis a lo largo de todo el intervalo, como ya sé que existe traslape entre 0 y n, voy a hacer el sumatorio entre 0 y n. Sumatorio entre 0 y n. Ya tengo parte de la respuesta. Ahora lo que debo saber es a cuánto es igual este sumatorio. Si nosotros observamos estas identidades que las he puesto acá, vamos a copiarlas aquí debajo. Vamos a aplicar directamente esas identidades. De hecho, esas identidades nosotros ya las probamos en unos ejercicios previos. Ustedes pueden observar que este sumatorio de aquí va de 0 hasta n. Y es el caso justamente del sumatorio de la ecuación 1,90 que va de 0 hasta un cierto n. ¿Eso a cuánto es igual? Eso es igual a 1 menos límite superior más 1. Noten que aquí el límite superior es n más 1. Y aquí aparece el límite superior sumado 1. Dividido para 1 menos alfa. Y alfa justamente es el argumento que está elevado a esa letrita n. Entonces empata justamente este sumatorio de aquí con este sumatorio de acá. Y aplico directamente esta identidad. Entonces dice que y de n es igual 1 menos, en este caso tengo alfa sobre beta. Vean que aquí dice que es límite superior más 1. Límite superior más 1. Aquí, ¿cuánto vale mi límite superior? Vale n. Sumado 1, n más 1. Dividido. Ah, cierto. Aquí me faltó el beta n, ¿no? Que lo sacamos allá arriba, que era una constante. Ya. Escribámoslo acá también. No podemos ponerlo acá, ese beta n. Como es un factor no altera donde se encuentra la posición. Entonces, igual esta parte me dice que es dividido para 1 menos alfa. Entonces, aquí lo divido para 1 menos alfa. 1 menos alfa, que es alfa sobre beta. Ustedes pueden observar que debe existir una condición adicional para esta respuesta. ¿Cuál será esa condición adicional? Lo podemos ver en este denominador. Noten este valorcito de aquí. ¿Qué pasa cuando este alfa es igual a beta? Alfa sobre beta, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 1. Entonces, en el momento en que alfa es igual a beta, ustedes pueden notar que voy a tener en este denominador 0 y voy a tener una división por 0, que es una indeterminación. Es decir, que esta solución es válida para el caso en que alfa es distinto de beta. Para el caso en que alfa es distinto de beta. ¿Y qué va a pasar en el caso cuando alfa es igual a beta? ¿Cómo puedo simplificar ese resultado? Aquí vamos a escribirlo así. Y lo que vamos a hacer después del receso es encontrar cómo puedo yo salvar esta indeterminación. Entonces, 15 minutos de receso y vamos a analizar esta parte del ejercicio. Ya, entonces vamos a encontrar esta parte de la respuesta cuando existe esta indeterminación en el caso en que alfa es igual a beta. Estas dos constantes son iguales.
Una de las cosas que nos faltó añadir en esta respuesta, vamos a escribirla aquí. Borremos esta parte. Aquí está multiplicado por beta a la n. Y esto es multiplicado por un escalón, que es justamente el resultado del análisis que hicimos gráficamente aquí arriba, donde determinamos que el traslape está contenido dentro de este intervalo, que es lo mismo decir que la salida va a estar definida entre 0 y el infinito por acá, que nos da justamente la definición de nuestro escalón. Ya, entonces vemos que en este caso de aquí, ¿dónde está? En este caso de aquí, cuando alfa es igual a beta, voy a tener una indeterminación, porque aquí esto va a ser igual a 1, y va a tener 1 menos 1, 0, y acá arriba también voy a tener 1 menos 1, 0. Y aplicamos lo que es la ley de Hospital. Para aplicar Hospital, que ustedes me han comentado que son expertos en aplicar Hospital, entonces no es necesario comentar todas las implicaciones de esa regla. Vamos a reordenar la ecuación, aplicar Hospital y llegar a esta respuesta. Entonces, si es que yo tomo esta porción de la solución, vamos a escribirla por acá, esa porción de la solución, y empiezo a hacer la suma de estos. No, hagámoslo aquí porque es bastante fácil. 1 sobre alfa beta, n más 1. Y debajo voy a tener beta menos alfa sobre beta. Entonces, este beta vendría a estar por acá y tendría beta menos alfa. A ver, vamos haciendo paso a paso. Entonces tendría aquí un beta, 1 menos alfa sobre beta a la n más 1. Y en el denominador tendría beta menos alfa. Tendría beta menos alfa. Entonces opero en la parte del numerador. Tendría beta menos beta alfa sobre beta a la n más 1 sobre beta menos alfa. Entonces, esto sería igual a beta menos beta por alfa a la n más 1 sobre beta a la n más 1 dividido para beta menos alfa. Y si realizo esta simplificación de esta parte del numerador, lo que me va a quedar es un beta a la n más 1 menos un alfa a la n más 1 dividido para beta menos alfa. Simplemente lo que he hecho es ir operando para llegar a esta ecuación de aquí. Y aquí es donde aplicamos Hospital. Y lo que vamos a hacer es la derivada de la parte de arriba con respecto a beta, la derivada de la parte de abajo con respecto a beta, y luego evaluar en este límite. Entonces, si yo derivo arriba, voy a tener n más 1 por beta a la n. La derivada de esto con respecto a beta es 0. Y la derivada de aquí, la derivada de beta vale 1 y la derivada de alfa con respecto a beta vale 0. Entonces dividido para 1. Hago la evaluación en este límite y me quedaría n más 1 sobre alfa a la n sobre 1. Entonces aplicando Hospital, aquí me va a quedar beta a la n por n más 1 o de n. Aquí también podría escribir alfa a la n multiplica n más 1, pero ya está mostrado aquí. Entonces aplicamos Hospital para esa parte particular de la indeterminación y en el caso de que alfa es igual a n. Ustedes ya saben para qué sirve Hospital. Entonces vamos con la segunda parte de este ejercicio, que al igual que en la anterior, nosotros nos vamos a encargar más que todo de enfocarnos en cómo determinar los límites del sumatorio. Entonces la parte B dice que diseñar x de n
es alfa n u de n, que sería una exponencial hacia la derecha. Puede ser creciente o decreciente. Bueno, con este caso alfa es una fracción, va a ser una exponencial decreciente. Este alfa de aquí va a ser entre 0 y 1. Es decir, es una fracción. Este alfa de aquí. Por tanto, este xn va a ser una exponencial decreciente hacia la derecha. Y esta respuesta al impulso es igual a alfa a la menos n por u de menos n. Alfa a la menos n por u de menos n. Entonces queremos encontrar la salida de este sistema a través de nuestra suma de convolución. K de menos infinito a más infinito x de k por h de n menos k. X de k por h de n menos k. Igual que en el caso anterior, hago directamente el reemplazo aquí. Y de n es igual sumatorio k de menos infinito a más infinito. Y noten que la primera parte es muy simple, ¿no? Simplemente hago el cambio de n a k. Y es exactamente la misma función. Entonces tengo aquí alfa a la k por u de k. Y en la segunda parte sí tengo que poner un poquito más de atención en que es función de k, es reflejada y desplazada a n. Pero igual es sencillo reemplazar. Lo único que tengo que hacer es donde encuentro n en esta ecuación, la reemplazo por n menos k. Entonces, ustedes pueden ver que aquí tengo n y aquí tengo n y lo debo reemplazar por n menos k. Entonces se va a multiplicar por alfa a la menos n menos k por u n menos k. Igual que hice en el caso anterior, vamos a factorizar esta parte de aquí. Esto va a ser alfa a la menos n por alfa. Ah, no, a ver, aquí me he equivocado una partecita. No, sí está bien, estoy confundido, pensaba que era beta. Aquí por alfa a la k. Igual que en el caso anterior, observemos que este sumatorio es función de k, y aquí tengo esta que es función de n, entonces la puedo sacar fuera del sumatorio. Aquí me queda alfa k, que se va a multiplicar con este alfa k de acá. Ya saben que la multiplicación de exponenciales que tienen la misma base me da como resultado la misma base sumado a los exponentes. Con esas simplificaciones yo puedo decir que y de n, que es la salida de mi sistema, es igual alfa a la menos n, que ya sale fuera del sumatorio. Sumatorio de alfa a la 2k, que es este k de aquí, sumado con este k de acá, multiplicado por u de k y u de k menos n. Si es que ya realizo este menos de aquí, en estos términos que están acá. K de menos infinito a más infinito. Entonces aquí nuevamente voy a hacer el análisis de este producto que está aquí para cambiar los límites del sumatorio. Aquí vamos a ver que se extiende un poco más ese análisis a diferencia del ejemplo anterior. Entonces vamos a graficar las dos señales. Vamos a ver cómo trabajan esos intervalos. Vamos a graficar aquí. Igual que en la parte A, voy a hacer la señal continua, pero formalmente es discreta. Y la voy a hacer continua porque es más fácil de dibujar. Y estoy interesado solamente en los intervalos. Entonces aquí tendría U de K, que es esta señalcita que está aquí. Entonces ya tendría graficada esta porción. Ahora vamos a graficar esta porción de acá. Entonces notemos que es función de K. Y si observamos nosotros, al ser función de K y tener este menos n, significa que es un escalón que es desplazado. Para el caso particular en que n es menor que 0, esa señal u de k menos n,
Observen que aquí está n, que es mi desplazamiento, y aquí está 0. Aquí claramente se observa que n es menor que 0. Entonces esta es mi señal u de k menos n, para el caso en que n es menor que 0. Vamos a graficar acá el otro intervalo de una vez. Tengo 0, k. Bueno, esta también tiene amplitud 1. Tiene amplitud 1. Que está mi señal u de k, que corresponde a esta porción de este producto. Y acá voy a graficar a mi señal u de n menos k, en el caso, como ustedes pueden observar, donde n es mayor que 0. Entonces aquí voy a tener u de n menos k para el caso en que n es mayor que 0. Ya tengo esas señales y puedo observar claramente en las gráficas cuáles son los intervalos que se traslapan. Entonces, observemos que este es el caso cuando aquí está, aquí me he equivocado. Vamos a corregir esto de aquí. N menor que 0. Entonces, ese es el caso cuando es n menor que 0. Y aquí cuando n es mayor que 0. Y vamos a ver en qué intervalos estas señales de aquí se traslapan. Ustedes pueden observar que cuando hago el producto de estas dos señales, el traslape va a estar ¿entre qué instantes? Va a estar entre 0 y infinito. Entonces va a estar entre 0 y infinito. Ustedes pueden darse cuenta que toda esta señal antes de 0 vale 0, que al multiplicarse por esa porción de la señal va a valer 0. Esta señal a partir de 0 vale 1, y esta señal igual a partir de, continuando al instante 0 vale 1. Entonces el traslape, que es los intervalos donde el producto de las dos señales es diferente de 0, es justamente el intervalo entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito. Ahora vamos a ver cuál es el intervalo de acá. Ustedes pueden claramente observar que el traslape de estas dos señales se traslapan entre este n de aquí y el infinito. Se traslapa entre n, vamos aquí una flechita, que va a aparecer menos, entre n y el infinito. Y eso me va a determinar los límites de la sumatoria. Entonces reescribamos acá. O podemos escribir analíticamente cuánto vale este u de k multiplicado por este u de k menos n. Esto de aquí es igual a 1. El producto es igual a 1. Cuando k es menor o igual que 0. Y vale 0. Otro caso. Y vale 0. Otro caso. Cuando k es mayor o igual que 0. Que es lo que hemos determinado. Si volvemos a la gráfica, que sería todo este intervalo de aquí, que es k mayor o igual que 0. Es donde estas dos señales se traslapan. Y eso me va a determinar los límites de la sumatoria. Entonces, la salida es igual a alfa a la menos n sumatorio de alfa a la 2k. Voy a reescribir toda la ecuación para hacer el reemplazo. Entonces, aquí originalmente está de menos infinito a más infinito. Aquí está multiplicado por u de k menos n. Y hemos determinado cuánto vale este producto de aquí. Y vemos que ese traslape es válido para k mayor que 0, que sería si desde un k 0 hasta infinito. Entonces esto es igual a alfa a la menos n sumatorio de alfa a la 2k. Y en lugar de ir de menos infinito a más infinito, este k va a ir desde 0 hasta más infinito. Desde 0 hasta más infinito. Entonces, para resolver esta parte de aquí, vamos nuevamente a aprovechar una de las identidades que ya probamos con ustedes, que la escribimos por aquí arriba. Esta de aquí. Copiémosla acá.
Ya. Entonces observen que aquí, en este caso particular, voy desde 0 hasta infinito. Y aquí tengo este sumatorio desde 0 hasta infinito, que me da este valor de aquí, siempre y cuando el valor absoluto de alfa sea menor que 1, que es lo mismo que decir que alfa esté entre -1 y 1. Simplemente para que quede en evidencia, voy a poner aquí que el módulo de alfa, ahora 1, esto de aquí es equivalente a decir que alfa es menor que 1 y mayor que -1. Y el ejercicio nos dice que nuestro alfa es mayor que 0 y menor que 1. Es decir, cumple con esa característica. De tal forma que puedo aplicar esta identidad de aquí. Si es que yo a este argumento que está aquí dentro del sumatorio lo reescribo de esta forma. Ya está poniéndose lenta la pizarrita. Aquí tendría alfa cuadrado elevado a la k. Va a ser más fácil identificar este sumatorio. Entonces aquí va a ser igual alfa a la menos n. Y sigo simplemente lo que dice esto de aquí. 1 sobre 1 menos alfa, que en este caso queda alfa cuadrado. Queda alfa cuadrado. Ya. Déjenme revisar una parte de esta solución de aquí. Ya, perfecto. Y eso es el caso cuando n es menor que 0. Este es el intervalo que quería observar. Regresemos acá de nuevo. Aquí esta pantalla está lenta. Se pone lenta cada vez que se va escribiendo. Es este caso de aquí. N menor que 0. Ya tenemos esa respuesta. Ahora vamos con esta parte de aquí. Cuando n es mayor que 0. Entonces ya sé que el traslape está justamente dado en el intervalo de 0 hasta infinito. Intervalo de 0 hasta infinito. Entonces, u de k por u de k menos n. Este producto es igual. Vamos a resaltar aquí ese traslape. Es toda esta parte de aquí. Que podría decir que son para todos los valores de k mayores a n. Es otra forma de observar este intervalo de traslape. Que es para todos los valores de k mayores o iguales a n. Y 0 para otro intervalo. 0 para otro intervalo. Pues con eso ya puedo reajustar lo que son los límites de la sumatoria. Entonces voy a reescribir la sumatoria completa aquí para hacer el reemplazo. Y de n. Déjenme ver si puedo hacer una cosa. Y al final voy a borrarme. Ups. Me perdí. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, y de n que originalmente es alfa a la menos n, sumatorio de k de menos infinito a más infinito, de alfa a la 2 a la k, que multiplica a este escalón por este escalón de acá. Hemos visto que toda esta porción de aquí se traslapa en este intervalo de acá. Y con eso ya puedo modificar lo que son mis límites de la sumatoria. Entonces aquí voy a tener alfa a la menos n, sumatorio de alfa cuadrado a la k. Y este va a ser válido
desde un k igual a n hasta más infinito. Si regresamos a la gráfica, ustedes pueden ver claramente que aquí está que el traslape va desde k y se va de largo hasta el más infinito. Entonces vamos a copiar este gráfico de aquí a acá para aplicar la identidad de ese sumatorio. Y como ustedes pueden observar, es justamente este sumatorio de aquí 1.92, donde este argumento alfa a la n, teniendo que ser alfa fraccionario, cuando empieza desde un cierto valor k hasta infinito, es igual a esta identidad que está aquí. Entonces aplico esta parte para determinar cuánto vale y de n. Entonces, si aplico ese sumatorio que está ahí, y de n va a ser igual alfa a la menos n por alfa a la 2n dividido para 1 menos alfa cuadrado, que si simplifico esto de aquí, esto es igual a alfa a la n sobre 1 menos alfa cuadrado. Y esta de aquí es válida cuando n es mayor o igual que 0, que es el otro intervalo de la salida. Entonces yo puedo juntar estas dos salidas. ¿Dónde está la otra salida? Aquí está. Yo puedo juntar esta salida de aquí. Con esta salida de aquí puedo observar que la única diferencia que tiene es este valor que está aquí, que es más n cuando n es mayor que 0 y es menos n cuando n es menor que 0, que es justamente la definición del valor absoluto. Entonces, si junto las dos respuestas, yo puedo escribir y de n, observando que aparece ahí la definición del valor absoluto, es igual a alfa al valor absoluto de n dividido para 1 menos alfa cuadrado para todo n. Y esta de aquí es la respuesta del ejercicio. Entonces, noten que en esta resolución no fue necesario poner las dos funciones en las dos señales en función de k, desplazarla, reflejarla, desplazarla, ir haciendo ese desplazamiento a la derecha, multiplicar las dos señales y sumar. Sino que simplemente las gráficas nos sirvieron para determinar cuáles son los intervalos donde el producto de esas dos señales se traslapa. Una vez que encontramos esos intervalos donde existe traslape, modificamos los límites superior e inferior de la suma de la integral y llegamos a esta respuesta. Y otra cosa importante también es observar que hemos hecho uso de estos sumatorios que están aquí, que ya los probamos con ustedes o mejor dicho, los demostramos con ustedes en una clase pasada. Entonces, estos sumatorios de aquí ustedes deben tenerlos en una tabla aparte porque los vamos a utilizar muchísimo en lo que son series de Fourier discreta y transformada de Fourier discreta. Van a ir apareciendo estos sumatorios. Ya veamos cuál es el ejercicio que sigue. Cada vez pone más y más lenta esta pantalla. Ya vamos a hacer esta parte de aquí en Wolfram Matemática. Vamos a tener ya una noción un poco más clara cuando volvamos a clase mañana sobre lo que es la serie de Fourier. Entonces voy a poner esto en otra pizarra. Ya. Entonces vamos a trabajar con esto de aquí. Vamos a resolver este ejercicio y vamos a pasar a Wolfram para ver qué es lo que sucede cuando yo sumo exponenciales complejas que son armónicamente relacionadas. Entonces es el ejemplo 3.2, donde nosotros vamos a, recuerden, serie de Fourier es
una representación en una combinación de exponenciales complejas armónicamente relacionadas de señales que son periódicas. Series de Fourier para señales periódicas. Más adelante, cuando veamos transformadas de Fourier, eso es para señales que pueden ser periódicas como no periódicas. Por eso en este ejercicio hace ese énfasis de que tengo que esta señal de aquí es periódica. Dice que la frecuencia fundamental es igual a 2pi, es decir, el omega sub 0 es igual a 2pi. Y se va a expresar de esta manera. La señal periódica como esta combinación lineal. Recuerden que para nosotros la combinación lineal es una suma. Cada vez que les diga combinación lineal, piensen que es una suma de funciones que tienen una característica similar. Y esta suma nos da en el ejercicio cuánto vale este coeficiente a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y nos dice que en este caso particular es a sub 1 igual al coeficiente a sub menos 1, coeficiente a sub menos 2 y a sub menos 3. Como ya comentamos el día de ayer, a lo que terminó la clase, decíamos que estos a sub k se conocen como coeficientes espectrales. Mañana vamos a aprender cómo se calculan estos coeficientes espectrales. En este ejercicio ya nos dan esos coeficientes espectrales. Pero hay una ecuación que es una integral que nos permite encontrar los coeficientes espectrales. Observen también que aquí aparece en esta exponencial de aquí, esa función que estábamos utilizando, que es las exponenciales complejas armónicamente relacionadas. ¿Dónde se observa que son armónicamente relacionadas? Ustedes pueden observar que aquí está k, que es un entero, y este 2pi, que es el omega sub 0 que me está dando el ejercicio. Entonces, la definición de exponenciales complejas armónicamente relacionadas son exponenciales que tienen un periodo fundamental que es múltiplo de un cierto periodo fundamental omega sub 0. Ustedes pueden notar que aquí el múltiplo es k por 2pi, entonces voy a tener una exponencial con frecuencia 2pi, con 4pi, con 6pi, con 8pi, con 16pi, también con menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, menos 8pi, todos múltiplos de una misma frecuencia fundamental omega sub 0, que aquí es 2pi. Entonces, esta señal de aquí ya es una serie de Fourier. Esto de aquí ya es una serie de Fourier. La serie de Fourier es la representación de una señal continua como una combinación lineal. Con la combinación lineal por se suma de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Otra forma de definir la serie de Fourier es utilizando la identidad de Euler. Identidad de Euler lo que hacía era tomar una exponencial compleja y representarla como una suma de cosenos y de senos y cosenos. Entonces Euler me sirve para a un seno representarlo como una exponencial compleja o una exponencial compleja representarlo como senoides. Entonces, utilizando la identidad de Euler, también puedo decir que la serie de Fourier es representar una señal periódica como una suma de senoidales. Es lo mismo. Entonces vamos a realizar esta parte de aquí eh, analíticamente y luego vamos a pasar a Wolfram matemática y ver cuál es el sentido de esta combinación lineal. Entonces dice que esta señal x de t periódica está representada como esta combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, donde estos a sub k multiplican a esta función que son las exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Y aquí vamos a extender este sumatorio para reemplazar con los coeficientes espectrales que nos da el ejercicio. Entonces, xt, empiezo evaluando el sumatorio en menos 3 y voy subiendo cada uno. Entonces aquí tendría a de menos 3, e a la j menos 3 por 2pi por t. Subo 1 y empiezo a evaluar en menos 2. Más a menos 2 e a la j menos 2pi por t más a la menos 1 e a la j menos 1 2pi por t por evaluar en 0 más a la 0. Como la evaluación en 0 en este exponente de
y el exponencial me va a dar 0, voy a tener una exponencial del valor 0 que vale 1. Entonces, a sub 0 es una constante. Entonces, no es necesario que la multiplique por la exponencial porque va a quedar igual a 1. Más a sub 1 e a la j, k1, 2 pi t, más a sub 2 e a la j, aquí k vale 2, por 2 pi por t, más a sub 3 e a la j, 3, 2 pi por t. Entonces observen que aquí está el valor de k evaluado en menos 3. Aquí está k evaluado en menos 3, que es justamente lo que me dice el sumatorio. Aquí está k, aquí está k. Aquí está k evaluado en menos 2, k evaluado en menos 2, k evaluado en menos 1, k evaluado en menos 1. Aquí pueden notar ustedes que el término a sub 0 es una constante. Eso es algo que vamos a notar en la serie Fourier, que la sub 0 es una constante. También se le conoce como el valor DC de la señal. Entonces ya van a ver por qué se llama DC, que tiene relación con que es corriente directa o corriente continua. Cuando ya exploren esta misma transformada, el análisis de Fourier para resolver circuitos. Igual acá, noten, es K evaluada en 1, aquí está K evaluada en 2, y acá está K evaluada en 3. Y lo que voy a hacer ahora es estos valores que me da de coeficientes espectrales los voy a colocar aquí. Entonces me dice que la sub 0, ¿cuánto vale la sub 0? La sub 0 vale 1. Entonces ese de aquí es igual a 1. El a sub 1 es igual al a sub menos 1 que vale un cuarto. Es decir, que este valorcito de aquí vale un cuarto. Y este valorcito de aquí también vale un cuarto. El a sub 2, que es igual al a sub menos 2, vale un medio. Es decir, que este de aquí vale un medio. Igual, este de aquí vale un medio. Y el a sub 3 vale un tercio. Simplemente reemplazo. Y una vez que he hecho ese reemplazo, vamos a agrupar esos términos comunes. Vamos a agrupar esos términos comunes. Entonces, si hacemos toda esta agrupación, vamos a llegar a utilizar la identidad de Euler. Entonces, x de t es igual a 1, que es el valorcito de la sub 0, más un cuarto, y aquí ya puedo hacer agrupar e a la j 2 pi t más e a la menos j 2 pi t más medio. Sigo agrupando e a la j 4 pi t más e a la menos j 4 pi t y más un tercio e a la j 6 pi t, sería este producto de aquí, más e a la menos j 6 pi t. Lo que he hecho es simplemente agrupar. Si ustedes recuerdan la identidad de Euler, esto de aquí era igual a un 2 coseno de 2 pi t. Esto era igual a un 2 coseno de 4 pi t. Y esto era igual a un 2 coseno de 6 pi t. Escribamos aquí la identidad de Euler para que sea más fácil que ustedes analicen este ejercicio. Decía que el coseno de teta es igual a un medio e a la j teta más e a la menos j teta. Esa es la identidad de Euler. Que también la podría escribir así, que es decir que 2 coseno de teta es igual e a la j teta más e a la menos j teta. Entonces ya pueden observar que utilizando esta identidad de aquí arriba, lo que está resaltado con esta llave de aquí es un 2 coseno de 2 pi t. Lo que está aquí en esta llave es un 2 coseno de 4 pi t. Y lo que tendría acá es un 2 coseno de 6 pi por t. 6 pi por t.
Entonces vamos a utilizar esa identidad de Euler para simplificar esta ecuación. Y me queda que x de t es igual a una constante más medio coseno 2πt más coseno 4πt más 2/3 coseno de 6π por t. Entonces, esta ecuación de aquí, como ustedes pueden observar, es una señal periódica x de t con un periodo fundamental 2π representada como una combinación lineal de senoides. O puedo decir como una suma de senos y cosenos. Si yo regreso acá arriba, puedo notar que esta señal x de t es exactamente lo mismo, pero en este caso una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Y con la relación de Euler yo sé que una exponencial compleja es lo mismo que una senoide y una senoide es lo mismo que una exponencial compleja. Entonces hay dos representaciones de la serie de Fourier. Mañana vamos a ver esas dos representaciones de la serie de Fourier. Entonces vamos a escribir esta función en Wolfram Matemática. Vamos a graficar toda esta señal de aquí y vamos a fijarnos en cómo va contribuyendo cada una de estas señales en la construcción de x de t. Y vamos a ver que justamente toda esta suma de aquí tiene un periodo fundamental que es igual a una frecuencia fundamental que es igual a 2π. Eso lo vamos a ver gráficamente. Entonces hacemos nuestra segunda pausa de 15 minutos y vamos a trabajar con Wolfram. Bien, el resultado al que vamos a arribar utilizando Wolfram es justamente el que está en el ejemplo que acabamos de hacer. Y vamos a ir teniendo una noción de lo que continuaremos conversando mañana de lo que significa una serie de Fourier. Una serie de Fourier es representar nuestra señal periódica como una suma de senos y cosenos, o puedo decir como una combinación lineal de exponenciales complejas. Entonces en esta gráfica vemos que aquí tengo la señal constante que va a ser nuestra señal de C. Aquí está la primera senoidal sumada con la constante. Aquí está la segunda senoidal y las tres señales sumadas. Aquí está la tercera senoidal y aquí están todas las señales sumadas y nos va a dar como resultado esta señal que está aquí. Y esa señal que está aquí también tiene una frecuencia fundamental de 2π, es lo que vamos a verificar en Wolfram. Entonces entren a Wolfram y vamos a hacer esa gráfica de ahí. A ver, este era el ejemplo. En ejemplo 3.2. Ejemplo 3.2. Pues vamos a graficar esa parte de... Empecemos con x0, que es la señal constante, y vemos que esta señal es igual a 1. Y la graficamos. Si sabemos que como son señales continuas, utilizamos la función plot. Vamos a graficar la señal x0 en el intervalo que vaya desde -2 a 2. Y tenemos ahí la señal constante, o el valor de DC. Lo que vamos a hacer aquí es la señal x1, que como estaba visto en la solución anterior es medio, que puede ser escrito como 0.5.
Coseno de 2 pi por t a ver, 2 pi por t. Esta señal aquí la igual la vamos a graficar. Señal x1 igual a un intervalo de menos 2 a 2. A ver, vamos a ver. Menos. Esta es la segunda señal, corresponde. ¿Dónde está? Sobre la respuesta. A esta gráfica que están observando ustedes aquí. Entonces, siguiendo exactamente las mismas funciones, ustedes van a crear x2, van a crear x3 y las van a sumar. Y una vez que las sumen, verifiquen que les sale esta gráfica que está aquí. Y ya cuando salga esta grafiquita, ponen la mano azul. Vamos acá, Wolfram. Ya, entonces la señal que ustedes van a obtener es esta forma de onda que está aquí, que es justamente la combinación lineal de todas estas exponenciales complejas que en la simplificación utilizando la relación de Euler fue una suma de senos y cosenos, que también es una forma de definir lo que es la serie de Fourier. Aquí vamos a extender este rango desde menos 6 hasta 6 para analizar el periodo. Vamos a terminar con el periodo. Entonces tenemos esta señalcita que está aquí y regresamos a esta parte donde nos decía el ejercicio que el omega sub 0 es igual a 2pi. Ya sabemos que omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo. Y si despejo el periodo de aquí, voy a obtener que el periodo fundamental de esta señal es igual a 1. Si nosotros recordamos nuestra definición de lo que era una señal periódica, decíamos que si esa señal se repetía cada cierto tiempo t mayúscula, si se cumplía con esta ecuación, la señal era periódica. Es decir, que después de un cierto instante de tiempo t mayúscula, yo iba a encontrarme la misma señal. Si regresamos a la simulación de Wolfram matemática, ustedes pueden observar, bueno, voy a ver si puedo copiar este resultado acá para poderlo editar. Ya sí lo puedo copiar. Entonces nos dice que el periodo es igual a 1. Ahora un poquito más grande. Aquí se puede observar que entre este pico de aquí y este pico de aquí, que es donde la señal se repite, si yo veo cuánto mide esto de aquí en la gráfica, se nota claramente que el periodo es igual a 1. Cualquier porción de la señal donde yo veo que se repite, por ejemplo, este segundo pico de aquí y este segundo pico de aquí, si es que yo hago esta medición, también va a ser un periodo. Si hago entre este valle de aquí y este valle de aquí, que es donde la señal se está repitiendo, también tengo un periodo. Y así con varias partes de la señal. Entonces el periodo de esta señal de aquí es igual a 1. Ya tenemos una noción más próxima de lo que son series de Fourier y vamos a hacer muchos ejercicios donde una señal periódica va a ser representada como esta combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces regresemos acá a Wolfram y vamos a hacer un último
ejercicio utilizando una función que sirve para encontrar la solución de una ecuación de diferencias. Entonces, si recordamos nuestra ecuación de diferencias que trabajamos con ustedes en clase. ¿Dónde estaba la ecuación de diferencias? Vamos a ponerle aquí. Decíamos que la señal y de n, la señal y de n menos la mitad de la señal o de la salida desplazada, una muestra hacia la derecha o una salida pasada, era igual a x de n. Esa fue la ecuación que el día de ayer, al inicio de la clase, determinamos cuál era esa respuesta al impulso utilizando lo que era el método de recursividad. Y aquí vamos a aplicar en Wolfram Matemática la función que nos permite resolver esta ecuación aquí. Entonces, esa función es la función, vayan igual conmigo para que la vayan copiando, la función esta de aquí, resolve, para aplicar la recursividad. Y dentro de esta función nosotros vamos a colocar la ecuación de diferencias, pero despejando la salida. Es decir, nosotros vamos a escribir aquí y de n va a ser igual. Y vamos a considerar que nuestra entrada, del mismo modo que hicimos ayer, es una función delta. Es un único impulso. Entonces nuestra función de entrada va a ser esa función delta de aquí. Delta de n, como hemos despejado ayer, más 0.5 y n menos 1. Aquí vamos a colocar cuál es la condición, las condiciones auxiliares. Recuerden que las condiciones auxiliares nosotros las determinamos a partir de la causalidad del sistema. Esa condición inicial me dice que es igual a 0. Y yo quiero la solución de la función y de n con variable discreta n. Escriban ese comando que están observando ahí, que nos va a servir para resolver esta ecuación aquí. Y una vez que ya tengan escrito eso de ahí, ejecuten y los que ya tengan eso, ponen la manito azul. Y entonces tenemos esta respuesta que ustedes observan aquí. Vamos a analizar cómo interpretar esta respuesta. Entonces dice que y de n, noten que nosotros estamos ingresando un impulso, entonces esa salida de respuesta es la respuesta del impulso h. De hecho, esta de aquí la podría etiquetar como h de n en lugar de y. Entonces dice que es 2 elevado a la 1 menos 1 por n, multiplicado por 0.5 para el intervalo n mayor que 0. Entonces veamos si puedo copiar esta parte de aquí para hacer el análisis en la pizarra. Ya hagamos este análisis.
esta respuesta. Entonces la respuesta a la que arribamos con ustedes ayer fue que h de n era igual a 1/2 n u de n. Y esto nos definía esa característica de ser un sistema IIR, porque la respuesta al impulso es infinita. Esta es una exponencial que va decreciendo así hasta el infinito. Entonces vamos a ver por qué nos sale esta respuesta de aquí. Entonces aquí tengo 2 a la 1 por 2 a la menos n, si factorizo esta parte de aquí. Y esto está multiplicado por 1/2. Y aquí ustedes pueden observar que está mi escalón. Entonces aquí voy a tener 2 por 1/2 a la n por 1/2 u de n. Que es fácil ver que este se simplifica. Y voy a tener 1/2 a la n u de n, que es la misma respuesta que llevamos con ustedes ayer. Puedo observar cuáles son los valores de esta salida utilizando la recursividad que trabajamos con ustedes ayer. Lo puedo hacer con esta función de aquí para construir una tabla donde vamos a evaluar nuestra señal y de n que la hemos calculado arriba. Utilicemos el valor anterior. Y esto lo vamos a evaluar. Valores de n entre -1 y 4. Y ahí está justamente los valores que calculamos ayer cuando hicimos esta parte de la recursividad. De hecho, en la solución que tratamos ayer, nosotros primero llegamos a estos valores y a partir de estos valores llegamos a la ecuación que está acá. Observando que la salida era 1/2 a la n por u de n. O sea, por cada n tenía que elevar 1/2 a ese n particular y multiplicarlo por el escalón. Y eso es todo. Como no han hecho más preguntas, vamos a quedar hasta ahí.